Al término de la unidad, los alumnos van a poder identificar y operar con números racionales, que estos les van a permitir realizar abstracciones matemáticas para resolver problemas de conversión de unidades de reparto en el contexto empresarial. Opera con números racionales que le permitan solucionar problemas relacionados con la vida diaria y el entorno empresarial. Otros ejemplos en los que podemos aplicar el conjunto de los números enteros es la división del tiempo cronológico, tomando como base el nacimiento de Cristo. Los episodios ocurridos antes de este hecho se le asigna el componente antes de Cristo. En otra parte, los ocurridos después de este hecho se le denomina después de Cristo. El conjunto de los números enteros, visto como un subconjunto de los números racionales, se representa simbólicamente por una Z mayúscula, 3 puntos suspensivos y la sucesión de números enteros negativos, 0, y los enteros positivos, 3 puntos suspensivos al final porque es un conjunto de números infinito. Cuando vemos adición de números enteros tenemos que tener en cuenta los signos de cada uno de ellos. Si yo adiciono dos negativos, mi respuesta va a ser un negativo. Si yo adiciono un negativo y un positivo, la operación implícita que se va a dar es una sustracción. Cuando trabajamos multiplicación de números enteros, implícitamente tenemos que acordarnos de la ley de signos. Si yo multiplico dos números positivos, la respuesta va a ser un positivo. Si yo multiplico dos números negativos, mi respuesta va a ser un número positivo. Opuesto es cuando yo multiplico un positivo con un negativo, obtengo un número negativo. Cuando yo multiplico un número negativo con un positivo, obtengo un número negativo. En la parte derecha observarán los siguientes ejemplos. Tengo un menos 18 por positivo 3 y obtengo menos 54. Tengo un negativo 15 por un negativo 4 y obtengo un positivo 60. Un positivo 13 por un positivo 6 obtengo un positivo 78. Tenemos la división de números enteros. Aplicamos también la ley de signos. Si yo divido un entero positivo entre un entero positivo, obtengo un número entero positivo. Si yo divido un número entero negativo entre otro negativo, obtengo un número positivo. Si yo divido un número positivo entre un negativo, obtengo un número entero negativo. Si yo divido un negativo entre un positivo, obtengo un número negativo. Observando los ejemplos, podemos decir que menos 28 entre positivo 14 es igual a menos 2. Menos 45 entre negativo 9 es igual a positivo 5. Positivo 63 entre positivo 3 es igual a positivo 21. Recapitulando. En conjuntos numéricos tenemos los números naturales, los números enteros, los números racionales. Que quede bien claro que el conjunto de los números racionales tiene como subconjunto al conjunto de los números naturales y al conjunto de los números enteros. Si queremos ampliar al conjunto de los números racionales, tendríamos que incluir a los números irracionales. Con esos dos conjuntos estaríamos conformando el conjunto de los números reales que se representa con R. Después hay un conjunto especial de números complejos que ustedes en alguna oportunidad lo podrán revisar. El siguiente ejercicio trata de una situación real. En una estación de esquí, el termómetro marca 14 grados centígrados bajo cero a las 8 de la mañana. Al mediodía la temperatura ha subido a 10 grados y a las 19 horas había bajado 5 grados con respecto al mediodía. ¿Cuál es la temperatura a esa hora?